Personas a las que les gusta explorar edificios abandonados, ¿cuál fue el momento en el que pensaron al diablo con esto, me voy mientras exploraban? Sucedió en Woodman's Circle Home en Sherman, Texas. Es un antiguo orfanato abandonado desde los años 40, donde vivían viudas y huérfanos de la guerra. Creo que se abandonó en los 70. Mi apartamento estaba en la misma calle, así que me dio curiosidad y un día fui a explorar. Me quedé en el piso superior, donde había algo de luz, pero no fui lo suficientemente valiente como para subir hasta el techo. Las escaleras eran de hierro y estaban demasiado oxidadas y desgastadas, no parecía que pudieran soportar mi peso. Fui a revisar el sótano y estaba completamente oscuro. Podía escuchar el goteo de agua y todo eso. De repente, escuché un fuerte chapoteo, como si alguien hubiera saltado al agua. Me salí de allí de inmediato. Volví unas cuantas veces para tomar fotos, pero nunca más me atreví a entrar al sótano. No tengo miedo a la oscuridad, sino a lo que hay en la oscuridad. Cuando era niño, mi familia compró una casa con un granero muy viejo en la propiedad. Me encantaba jugar en el granero de mi abuelo, subiendo y saltando en las pacas de heno, así que, por supuesto, quería hacer lo mismo en este granero. La primera vez que entré, sentí una sensación muy extraña, como si alguien me estuviera viendo. Recuerdo que sentí mucho miedo, aunque no podía explicar por qué. Evité ir allí o acercarme, la casa original había sido demolida, vivíamos en una casa nueva construida en la propiedad, por lo que el granero no estaba muy cerca de la casa. A mi hermano tampoco le gustaba ir allí y experimentó una sensación similar. Una vez, en un desafío, mi hermano me retó a entrar. Acepté con la condición de que podía llevar a nuestros 2 perros. Entré y comencé a mirar alrededor. Nuevamente, tuve esa sensación de que alguien estaba allí mirándome. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Mi husky, que estaba a mi lado, comenzó a gruñir. Salí corriendo de allí y nunca volví a entrar. Un día, nuestros vecinos, una pareja mayor a la que le habíamos comprado la casa, estaban de visita con mi mamá. Estaba escuchando a escondidas y los oí hablar sobre la historia de la propiedad. Resulta que el tío del vecino, quien era el dueño original de la tierra, tuvo un derrame cerebral y perdió la vida en el granero. Esto no fue un momento de vámonos de aquí, pero hace unos meses un par de amigos y yo fuimos a una casa abandonada cerca de donde vivo para fumar. Salimos al jardín en la parte trasera de la casa y estuvimos allí un buen rato, y creo que mirando atrás estábamos bastante colocados, lo suficiente como para que no nos importara cuando escuchamos a un grupo de chicos acercarse a la casa. Al principio pensamos que solo habían pasado de largo porque de repente se quedaron en silencio, así que seguimos riéndonos y hablando de cosas sin sentido. De repente, los chicos regresaron y en lugar de pensar, oh, probablemente no deberíamos estar aquí y estos chicos podrían ser adultos responsables que nos meterían en problemas por haber entrado en la casa abandonada, decidimos gritarles un hola. Sin embargo, ellos no podían vernos, solo escucharnos, y comenzaron a asustarse y salieron corriendo. Mis amigos y yo no podíamos parar de reír hasta que los chicos volvieron y empezaron a destrozar la casa, tratando de acabar con los fantasmas que pensaban que éramos, sin habernos visto aún porque estábamos acostados en el jardín lleno de maleza. Le grité a uno de ellos que podía ver en la cocina, hasta que finalmente me vio y se dio cuenta de que solo era una casa sin fantasmas. Curiosamente, resultó ser un chico que conocía de la escuela primaria hace años. Fue bastante gracioso verlo asustado hasta el límite porque siempre lo recordaba como un tipo súper confiado y engreído. Esto ocurrió en mi último año de secundaria. Vivía en una zona agradable de Georgia. Mi familia es de clase media, pero había un vecindario llamado Atlanta Country Club donde vivía gente muy adinerada. Usher y, supuestamente, Justin Bieber vivieron allí en algún momento. Mis amigos de la escuela y yo decidimos que queríamos ver algunas de las mansiones porque algunas eran completamente impresionantes. Mientras conducíamos, notamos que una mansión estaba en construcción. Mis amigos pensaron que sería genial explorarla para ver cómo iba a quedar la casa. Aparcamos en una calle sin salida a unos minutos para no parecer sospechosos. Llegamos a la casa y bajamos por una entrada empinada, básicamente era una colina. Tuvimos que trepar hasta la puerta porque el camino de entrada no estaba construido aún. Una vez dentro, estábamos asombrados de la casa. Era 4 veces más grande que mi casa de clase media. Caminamos por el primer piso, y mis amigos decidieron subir al segundo piso. Yo decidí bajar al sótano solo. Mientras caminaba hacia las escaleras del sótano, vi que se encendía una luz allí abajo. Al principio pensé que era una luz con sensor de movimiento y decidí esperar un momento por seguridad. Esperé un minuto y escuché movimientos abajo. Pensé que tal vez era un animal que había entrado, así que empecé a bajar las escaleras. A mitad de camino, escuché a un hombre gritar y el sonido de cristales rompiéndose. Corrí de vuelta escaleras arriba y escuché al hombre corriendo tras de mí.
Afortunadamente, mis amigos ya habían regresado al primer piso y todos salimos corriendo de la casa. Saltamos desde la puerta y subimos por el camino de entrada. Eché un vistazo rápido hacia atrás y pude ver 3 linternas moviéndose por la casa. También vi a un hombre de pie en la puerta con un machete. No estoy seguro de si nos vio, pero gritó que nos iba a desvivir. Corrimos hasta mi coche y nos fuimos. No podíamos llamar a la policía porque, técnicamente, estábamos entrando sin permiso. Nunca olvidaré esa noche, y es una locura pensar que mis amigos y yo podríamos haber salido seriamente heridos. A unos 5 minutos caminando desde donde vivo, hay un pequeño bungalow. Es un estilo de casa, de 5 habitaciones que ha estado abandonado desde que nos mudamos aquí, en 2004. Naturalmente, mis amigos y yo decidimos que después de la escuela deberíamos entrar y explorar a ver si encontrábamos algo interesante. Al principio, nada realmente llamaba la atención, solo unas latas de comida viejas de los 80, algo de ropa, etc. Pero había una habitación que realmente destacaba. Era la habitación de una niña pequeña, con libros antiguos para niños, un inquietante caballito de madera y figuras de palo dibujadas por todas las paredes. Después de asustarnos un poco, mis amigos y yo decidimos que era hora de salir del lugar. Al abrir la puerta principal y saltar la cerca, nos encontramos con los vecinos de esta casa abandonada. Pero no parecían amistosos ni muy acogedores. No nos dijeron nada. El hombre y la mujer solo se quedaron allí, a unos 6 metros de nosotros, sin expresión alguna en sus rostros. Parecían sacados de una película de terror como El despertar del diablo. No podría explicar en detalle cómo se veían, pero había algo en ellos que no parecía humano. De más está decir que salimos corriendo y nunca regresamos. Un amigo y yo acampamos en un viejo edificio militar en medio de la nada. Era un lugar tan remoto que pensamos que sería seguro acampar en una de las áreas más desiertas del complejo. Pusimos una patineta vieja contra la entrada para que nos alertara si alguien entraba. Intentamos mantenernos despiertos por turnos, pero ambos terminamos quedándonos dormidos. En fin, despertamos y la patineta estaba apoyada de lado justo al lado de nuestra tienda, con "Levántense" escrito en la tabla. Algún desconocido estaba literalmente a menos de 1 metro de donde estábamos profundamente dormidos. Ambos salimos de ahí lo más rápido posible en cuanto despertamos. No es realmente una historia de exploración, pero mi papá es pintor de casas. Una vez, estaba pintando una casa en una parcela, es decir, a cientos de metros del vecino más cercano, que había sido víctima de un gran incendio, así que había sido desmantelada bastante. Mi papá estaba rociando un sellador de humo en las vigas del piso superior cuando escuchó voces en el sótano. Supuso que eran los plomeros que habían estado trabajando allí. Bajó, y no había nadie en la casa. Revisó el camino de entrada, y su vehículo era el único allí. Volvió al trabajo, y de nuevo escuchó voces. Ahora comenzaba a sentirse inquieto. Volvió a bajar, sin voces. Arriba de nuevo, y a la tercera fue la vencida. Recogió sus cosas y se fue. Cuando tenía 19 años, estaba sin hogar. Un grupo de personas sin hogar y yo entramos a una antigua casa de reintegración para mujeres que salían de prisión o de centros psiquiátricos de alta seguridad, aquellas que eran consideradas demasiado inestables para ser responsables de sus actos en prisión. ¿Cómo lo supe con tanto detalle? Parecía que había cerrado de la noche a la mañana. Las habitaciones y hasta algunas pertenencias de las personas seguían allí, pero lo más perturbador eran cajas y cajas de archivos personales, historiales de salud mental, listas de delitos y factores de riesgo. Vi algunos cuando irrumpimos en la oficina y pensé en quemarlos, ya que tenían direcciones, fechas de nacimiento y números de seguro social. Me tomé 5 horas para recogerlos todos y llevarlos a una habitación lejana en las 2 enormes casas victorianas que se habían unido para formar el solo edificio. Había 5 pisos de habitaciones. Los subí todos a un cuarto remoto y escribí "no entrar", peligro en la puerta para advertir, pero pensé que algún día encontrarían esos documentos. Encontramos muchas cosas, pero eso no fue lo más inquietante. La comuna fue un lugar feliz por un tiempo. Unos 40 de nosotros íbamos y veníamos, 20 como máximo a la vez, excepto los fines de semana. Dormíamos principalmente en las habitaciones del ático, ya que eran enormes y nos permitían estar seguros en número y alertas. También nos ofrecían una vía de escape por el techo y el tubo de desagüe en caso de que la policía entrara para desalojarnos. Había muchos trastos allí, principalmente muebles viejos. Hicimos un agujero en una pared hueca para guardar nuestra ropa y cosas para dormir. Con el tiempo, algunas personas se fueron a habitaciones individuales, pero muchos prefirieron quedarse en las habitaciones del ático ya que era una planta convertida y tenía puertas que se abrían hacia adentro, permitiendo barricadas en caso necesario.
Un mes después, estuve fuera por 3 días, y cuando regresé, noté más colchones en el salón de los que usábamos normalmente para sentarnos, beber o consumir drogas, y el ambiente estaba tenso. Cuando fui a subir las escaleras para acostarme, ya que solo fumaba hierba y no me gustaba estar cerca de los que usaban drogas duras, este chico al que llamaré L, me detuvo y me dijo que no podíamos subir. Pregunté por qué y me explicó que un hombre adicto, agresivo, había llegado el día antes de que me fuera. Lo recordaba, ya que me había hecho sentir insegura, y fue en parte por lo que me fui a la casa de un amigo. Resulta que él se había trincherado en el ático, bloqueando las entradas con muebles después de que le pidieran que se fuera por ser sorprendido molestando a una mujer dormida en las habitaciones compartidas. Esto ocurrió en plena noche, y todos desalojaron hasta la mañana, dejando sus cosas ya que él tenía un cuchillo y nadie quería arriesgarse a tener una herida. A la mañana siguiente, encontraron las entradas bloqueadas y el hombre no respondía. Teníamos agua en el edificio, pero no había suministro en el ático. Después de unos días, uno de los chicos subió por la ventana, un viaje más fácil de bajada que de subida. Regresó pálido y nos dijo que necesitábamos recoger nuestras cosas, pero no explicó por qué. Solo el aspecto en su rostro nos dio una pista: el hombre debía estar sin vida. Habíamos intentado acceder por las puertas, pero había apilado muebles hasta el techo y las puertas se abrían hacia adentro. Su expresión y tono fueron suficientes para que todos saliéramos en pocas horas. Les dijo a los más reticentes que llamaría a la policía, así que necesitábamos irnos. Todos se dispersaron, ya que no había un nuevo lugar al cual mudarnos. Nos había tomado más de un mes encontrar ese lugar, conseguir que la compañía de luz reactivara la electricidad y localizar el interruptor de agua. Me fui a la casa de un amigo donde vivían 15 personas en un pequeño apartamento de una habitación en un edificio alto, lo cual fue horrible comparado con ese pequeño paraíso que habíamos encontrado en nuestra comuna. Hasta que él apareció, habíamos estado trabajando en la propiedad, renovándola, ya que varios de los que vivían allí eran obreros calificados que habían perdido su trabajo. Esto fue en los días antes de que Internet fuera común, y cuando volví a ver a algunos de ellos, simplemente no hablamos del tema. Extraño mi poncho. Estaba en el agujero de la pared cuando todo se arruinó. Lo conseguí en el Festival de LEDs en 2004, cuando era solo una niña. Me tienta comprar uno nuevo ya que la empresa aún sigue funcionando, pero no será lo mismo, y probablemente la calidad no sea igual. Era genial, un enorme poncho de una empresa llamada Onchos Ponchos, básicamente una manta de forro polar gigante. Realmente debería comprarme uno nuevo. Esta historia ocurre en Detroit, Estados Unidos, alrededor del 2002. El edificio es la terminal de envíos de Detroit, al sur del puente. Tenía un enorme mural de la isla Boblo pintado en el costado y una torre de agua en la parte superior. La parte impresionante. Este edificio era absolutamente increíble. Era enorme. El techo del primer piso tenía 3 pisos de altura y había vías de tren en su interior. Llegamos al 5.º piso, que tenía suelo y techo de cemento. Había pilares como en las minas de Moria en El Señor de los Anillos. Mi amigo y yo susurramos: Dios mío, ¿te imaginas Unreal Tournament en este lugar? Seguimos caminando y llegamos a otra sala. Había una delgada grieta en el techo, y colgando del borde de la grieta había estalactitas delgadas de unos 60 centímetros de largo. Eran de color rojo, cian y verde y seguían la grieta en zigzag por unos 30 metros. Mi amigo y yo estábamos asombrados. Tomé fotos y las digitalicé. La parte inquietante. En el mismo piso vimos un lugar que parecía un corral de tráfico humano. La parte triste. En la escalera del 10.º piso vimos el esqueleto perfecto de un perro. Ningún animal merece morir solo y atrapado así. Así es Detroit. Un diamante en bruto. Tengo 1000 historias como esta. Esto ocurrió en el sureste de Florida alrededor de 1987. Explorando las raras áreas no desarrolladas cerca de mi apartamento, encontré un extraño bosque de árboles pequeños cuyas ramas se entrelazaban densamente, pero los troncos estaban desnudos hasta formar un techo, a unos 120 centímetros del suelo. Me recordaba a los bosques cerca de mi casa en el norte, donde un hombre local tenía cabras. Las cabras dejan los árboles pelados hasta donde alcanzan. Vi un claro más adelante y descubrí un área perfectamente redonda y cubierta de hierba. Había troncos dispuestos como bancos o asientos, todos mirando hacia un refrigerador viejo, volcado de lado. La parte superior estaba cubierta de manchas marrones que corrían hacia abajo en el frente. Si piensas en altar, bueno, eso fue exactamente lo que pensé, pero ese no fue mi momento de me largo de aquí. Solo fue un inquietante preludio. Poco después, mis paseos me llevaron a una zona más abierta cerca de allí, con hierba alta rodeada de un bosque más tradicional. Había unas 4 o 5 casas abandonadas, en condiciones que variaban desde ruinas hasta casi intactas. Parecía que las habían movido allí y dejado.
Entré en la más intacta, esperando a que mis ojos se adaptaran antes de aventurarme demasiado lejos. En el sur de Florida hay animales bastante hostiles, así que conviene ser cauteloso. No había muebles ni la basura que esperarías encontrar en una casa abandonada en medio de la nada. Estaba limpia, seca y parecía habitable. Exploré la cocina, sin electrodomésticos, y una sala de estar familiar al frente. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no había telarañas, excrementos de ratas ni ningún otro signo de criaturas vivas. Me dije que la casa debía haber sido colocada allí muy recientemente. Las escaleras parecían sólidas, así que subí. En la parte superior, justo en el pasillo, había una trampilla en el techo. Sin bisagras, solo una tabla enmarcada. La empujé con mi bastón y se movió un poco. Bien, entonces. Empujé con más fuerza y se levantó, giró y cayó al suelo. Fue el único ruido que escuché en un buen rato, y de repente el silencio se volvió más pesado. Aquí viene el momento. En la oscuridad arriba de mí escuché un rasguño que comenzaba y se detenía bruscamente, luego un golpe, seguido de un sonido de arrastre. No soy en absoluto una persona valiente, así que ya estaba retrocediendo cuando los sonidos se repitieron. Esta vez estaban más cerca, y cuando se repitieron aún más cerca, fue todo lo que necesitaba para convencerme de que debía estar en otro lugar. Sonaba, y esto fue exactamente lo que pasó por mi mente, como una persona arrastrándose hacia la abertura desde la oscuridad. O un zombi, tal vez. Pensé en eso también, y después, al calmarme en casa, me preocupé de que tal vez había abandonado a alguna víctima de secuestro o algo así. La solución de mi compañero de cuarto fue regresar al día siguiente, pero estaba lloviendo, así que esperamos. Cuando finalmente volvimos, yo no entré, solo estar afuera me daba un mal presentimiento, así que solo puedo contar lo que él me dijo. Sí, la casa estaba extrañamente limpia. Sí, subió las escaleras. Pero luego me llamó mentiroso, porque cuando llegó a la trampilla y la iluminó con su linterna, vio que no estaba abierta y con la tabla en el suelo debajo. Estaba cerrada. No estaba abandonada, solo era una casa vacía y sin usar. Era la antigua casa de los abuelos de un amigo, quienes habían fallecido, si no recuerdo mal. Éramos adolescentes, y en ese entonces la oca, o sisa, como quieran llamarla, era muy popular, así que decidimos ir a fumar mi oca nueva y tomar algunas bebidas allí para que nuestros padres no se enteraran. La casa tenía 2 pisos, el piso superior estaba lleno de cajas. Podías subir las escaleras al segundo piso, pero no podías entrar fácilmente por las cajas. Estábamos relajados, sentados con las piernas cruzadas en el suelo alfombrado del primer piso, en la sala de estar, cuando de repente la puerta de la cocina, una de esas que solo empujas para abrir, sin pomo ni cerradura, se abrió de golpe, como si alguien la hubiera empujado con fuerza para entrar en la sala. Inmediatamente después, escuchamos claramente a alguien subiendo las escaleras muy rápido. Por cierto, las escaleras estaban al lado de la puerta de la cocina y frente a nosotros, pero no vimos a nadie. Cuando llegó al segundo piso, escuchamos pasos corriendo por el pasillo, que recordemos estaba lleno de cajas, y de repente se detuvieron. Nos miramos durante un segundo y salimos de la casa tan rápido que volcamos la oca, con el carbón encendido. En el pánico, agarré la oca y el carbón con las manos para sacarlos de la casa y me quemé bastante. Nunca volvimos a ese lugar. Esto ocurrió hace unos 4 años. No es un edificio, sino un cementerio en un viejo pueblo minero abandonado llamado Rarash. Este lugar es conocido por estar embrujado, con múltiples historias, avistamientos de apariciones y actividad paranormal en la zona. Hay varias leyendas sobre un cementerio de niños mineros, una mujer que llora sobre su tumba cada noche, los espíritus de mineros caminando por las vías del tren, una cabaña de brujas, entre otras cosas. Hay tantas historias sobre este lugar que, si le preguntas a alguien de mi zona, te hablarán de él. La mayoría de la gente evita esta área debido a las historias, pero sobre todo porque está en un camino de un solo carril con puentes estrechos y baches. Pero no los adolescentes tontos, y mis amigos y yo éramos precisamente eso. Una noche, estaba conduciendo con un par de amigos y comenzamos a hablar del lugar. Ni Tony ni yo habíamos estado allí, así que mi amigo Richard insistió en que fuéramos de inmediato. Este lugar está como a media hora de donde vivimos, así que Tony y yo dijimos claro, vamos. Así que nos dirigimos a lo profundo del bosque en un pequeño Mini Cooper de 2 puertas con la intención de investigar todas las leyendas, comenzando con el cementerio. Bueno, nunca pasamos del cementerio. Nos bajamos del coche cuando lo encontramos y empezamos a buscar cualquier señal de lo paranormal, todos nerviosos porque eran como las 2 de la madrugada y seguíamos oyendo pasos o ruidos en el bosque, y la única luz adecuada que teníamos era la linterna de nuestros teléfonos. Tratamos de tomarnos nuestro tiempo y yo me separé un poco de nuestro grupo aterrorizado para investigar. Tony y Rachel estaban revisando un lado del cementerio y yo estaba en el otro.
Nota, el cementerio es muy pequeño, estábamos a unos 6 metros unos de otros. Estábamos diciendo cosas como ¿encontraste algo? Solo esta serpiente bebé no, aleja eso de mí. Pero entonces noté un par de lápidas gemelas que eran muy antiguas. Aunque las inscripciones estaban desgastadas, las lápidas se mantenían en pie. Eran interesantes porque eran gemelas, probablemente de una pareja. Medían unos 30 centímetros de ancho y casi 1 metro de alto, y ambas estaban sobre una base compartida, alcanzando unos 1.2 metros de altura en total. La mayoría de las lápidas en el lugar eran de niños o de personas pobres, más pequeñas o en el suelo. Rodeé la base de las lápidas, comenzando por el frente. Cuando estaba a punto de alejarme, la lápida de la izquierda literalmente se rompe por la mitad y cae hacia mí. Cayó al suelo con un fuerte golpe, lo cual me alertó de que la lápida había caído. Fue una rotura horizontal, pero estas lápidas no tenían grietas y ni siquiera las había tocado. Di un salto, giré y grité al mismo tiempo. Tanto Tony como Richard se asustaron. Tony se dio la vuelta para ver qué pasaba, mientras que Richard salió disparado directo al coche. También comencé a correr, agarrando a Tony para que Richard no decidiera irse sin nosotros. Richard se lanzó al asiento trasero desde el lado del pasajero, Tony saltó al asiento del conductor y yo empujé el asiento hacia atrás y me subí mientras las piernas de Richard aún colgaban de la puerta, atrapadas entre el asiento y el marco. Nos fuimos con la puerta del pasajero abierta, y yo la sostenía lo mejor que podía mientras las piernas de Richard seguían colgando. Mientras conducíamos, levanté el asiento para que Richard pudiera entrar al coche. Me estoy riendo mientras recuerdo esto ahora. Estábamos todos traumatizados, muy sacudidos. Decidimos que ya habíamos tenido suficiente y nos fuimos por la noche. Hemos vuelto algunas veces después de eso, y siempre da miedo, pero nunca tuvimos una experiencia como la de nuestra visita. De hecho, planeo comprar algo de equipo barato de caza de fantasmas y llevar a esos amigos de vuelta, porque este lugar es un tesoro de sustos. Recuerdo que estaba explorando una antigua estación de energía abandonada y una enorme estación de mercancías. Es increíblemente antiguo, de 1919, y el patio es de alrededor de 1850, está muy viejo. Recuerdo ver un agujero cerca de los escombros de la torre de enfriamiento y emocionarme al darme cuenta de que era el depósito de agua para las torres. Estaba inundado, pero tenía botas de agua. Parecía extenderse para siempre, pero el diseño del lugar me asustaba muchísimo. Había gruesos soportes cuadrados en el medio del enorme túnel y las paredes estaban inclinadas, con más soportes, creando múltiples lugares detrás de esos bloques de concreto donde algo podría esconderse. Olía horrible y llegó un punto en que me empecé a sentir mareado. Ahora imagino que había gases y polvos desagradables, como metano y asbesto, probablemente la causa. Empecé a ver cosas, pequeños movimientos detrás de los soportes, captados por el rabillo de mi linterna. De repente, mi linterna comenzó a parpadear, y no sé si era por el gas o si solo estaba asustado en ese punto, pero vi dos pequeñas luces que me miraban, en forma de ojos. Salí de ahí rapidísimo. Sé que probablemente era el gas, o la luz reflejándose en un trozo de metal en el túnel o algo así, pero no pienso volver a ese lugar. Solía explorar muchas fábricas antiguas y tengo muchas historias que contar. Hay más peligros que solo ser atrapado o lastimarse. En aquellos días, se usaban muchos productos químicos para mantener los edificios calientes en invierno o hacerlos resistentes al fuego. Uno de esos materiales es el asbesto, que se encuentra por todas partes. En cuanto ves asbesto desgastado, debes salir de allí lo más rápido posible. Si inhalas partículas pequeñas, hay una alta probabilidad de desarrollar cáncer y, eventualmente, perder la vida. Pero eso es solo una advertencia rápida para cualquiera que intente explorar edificios abandonados. Mi historia favorita ocurrió en un sitio militar soviético que también fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y que tenía el encantador nombre de Adolf Hitler Lager. Ahora se llama Forstsena para quien quiera buscarlo. Se podría decir que Forstsena es como una gran ciudad abandonada en el bosque cerca de mi ciudad natal. En una de las casas, subimos al piso superior y encontramos una habitación decorada como la de un niño, con una gran cama infantil en el medio. No se veía tan antigua, pero tampoco nueva, ya que tenía un colchón podrido y mantas sucias encima, sin mencionar las heces humanas en la esquina de la habitación y el olor. Nos quedamos allí, sin decir nada, cuando escuchamos a lo lejos el sonido de una puerta cerrándose de golpe. En ese momento pensé que estaba soñando, porque todo parecía sacado de una película de terror. Empezamos a correr lejos del sonido. Por suerte, había dos puertas en esa habitación, así que pudimos escapar. Una vez fuera del edificio, subimos el muro, tomamos nuestras bicicletas y nos alejamos rápidamente. A menudo pienso en ese incidente, ya que la carretera principal para ir a Berlín pasa justo al lado de Forstsena.
Hay muchos rumores e historias antiguas sobre fantasmas en ese lugar debido a la cantidad de personas que fueron ejecutadas allí, y se dice que si pasas por Forst Cena de noche, a veces puedes ver una luz en el antiguo edificio de los generales. Pensándolo bien, probablemente solo fue un guardia de Forst Cena tratando de ahuyentar a los intrusos, pero todo el escenario fue súper extraño. Esto fue hace 2 años y, de alguna manera, todavía me persigue. Si quieres, busca Forst Cena en Google y mira algunas fotos. Tal vez esto ayude a entender mi historia. Hace 2 Halloween atrás, mis hermanos mayores y yo decidimos saltar la reja de la escuela abandonada que estaba frente a nuestra casa. No había sido tocada desde mucho antes de que nos mudáramos, hace 14 años, y estaba clausurada por el asbesto, así que llevábamos máscaras. Tan pronto como entramos, algo se sintió raro. Primera cosa extraña, había una luz en el pasillo que parpadeaba, aunque el edificio no tenía suministro eléctrico. Pensamos que tal vez era una luz con batería o algo así que lo ignoramos. Segunda cosa extraña, al llegar al pasillo donde estaban los casilleros de educación física, los únicos casilleros en la escuela, ya que normalmente en Inglaterra no los usamos, notamos que algunos de ellos estaban abollados hacia adentro, formando un círculo. También había una sustancia en el suelo. Aún no tengo idea de qué era, pero definitivamente no parecía sangre. Tercera y última cosa extraña, entramos al gimnasio y a mi hermano le lanzaron una pelota. Lo extraño es que, hasta donde sabíamos, éramos los únicos que habíamos entrado, considerando el peligro que implicaba. Sí, fue una tontería y debimos haberlo pensado mejor. Antes de que la pelota tocara el suelo, salimos corriendo de allí y volvimos a casa. Más tarde ese año, cuando el ayuntamiento demolió la escuela, encontraron los huesos de alguien en el área de almacenamiento del gimnasio. Todo lo que supe fue que llevaban ahí un tiempo, y no sé qué pasó después con el caso. Como soy supersticioso, no puedo evitar pensar que tal vez esa persona o su asesino fueron quienes nos lanzaron la pelota. Así que sí, ese fue nuestro momento de vámonos de aquí para mis hermanos mayores y para mí. Aquí en Moscú tenemos un famoso edificio abandonado llamado el Hospital Obrinskaya, que nunca se terminó de construir. A principios de 2010, era un lugar espeluznante con muchas historias al estilo creepypasta, que iban desde fantasmas hasta sectas que realizaban rituales allí. Esta es la historia de mis amigos y yo en ese lugar. Yo tenía 13 años, igual que uno de mis amigos, y el otro chico tenía 15 en ese momento. Como niños jóvenes y tontos en Rusia, nos encantaba hacer cosas estúpidas y realmente peligrosas, así que finalmente decidimos intentar visitar el Hospital Obrinskaya, que no estaba lejos de donde vivíamos. Solo nos tomaba unos 30 minutos en autobús. Nos encontramos a las 2 de la tarde, como siempre, y comenzamos nuestra aventura de un día. La parte más difícil, honestamente, fue saltar la cerca y evitar encontrarnos con los guardias, pero nuestro amigo mayor hizo algo de investigación y encontró un agujero debajo de la cerca. Si mi memoria es correcta, entramos por una ventana en el ala sureste y comenzamos a explorar. La primera hora fue bastante tranquila en su mayor parte, con la excepción de algunos grafitis interesantes y algo escalofriantes, y cuando nuestro amigo mayor saltó de un lado a otro del hueco del ascensor. Pero cuando nos adentramos más en el hospital, ahí fue donde empezamos a asustarnos de verdad. Apenas había luz que entraba por las ventanas, lo que hacía muy difícil ver, y uno de nuestros amigos, que era algo bromista, intentaba asustarnos. Pero luego nos detuvimos y nos quedamos en silencio, escuchando la quietud del edificio. Y entonces escuchamos un terrible grito fuerte que resonó a través de las paredes y los pasillos. No sabemos qué fue eso, y no éramos tan valientes o estúpidos como para investigar en la oscuridad, así que salimos corriendo tan rápido como pudimos, muertos de miedo en el proceso. Desde ese día, personalmente ya no soy tan entusiasta de explorar edificios abandonados, especialmente hospitales. Hace unos 10 años, estaba visitando a una amiga en Alemania, cerca de Dresde. Ella me llevó a un antiguo palacio de verano nazi abandonado, y nos metimos a través de la cerca para explorar. Era un lugar realmente impresionante, enorme y antiguo, especialmente el salón de baile y el área del escenario. De todos modos, estábamos muy adentro del edificio, que ya de por sí era un poco espeluznante debido a su historia, cuando comenzamos a escuchar lo que sonaba como disparos. Nos dimos cuenta bastante rápido de que era en algún lugar del edificio y que se estaba moviendo. Empezamos a entrar en pánico, tratando de salir de allí lo más rápido posible. Entonces vimos a alguien vestido completamente de negro con un arma pasar corriendo al final de uno de los pasillos. Me asusté muchísimo. Doblamos otra esquina y casi chocamos de frente con otra persona, también vestida de negro y con otra arma. Por suerte, resultó que eran adolescentes jugando a algún tipo de juego de láser o paintball. Fue absolutamente aterrador en ese momento, eso sí.
Un amigo y yo tomamos un atajo caminando de noche y llegamos a un parque bastante interesante. Tenía un área de juegos, barras, sube y baja y otros aparatos, con grandes muros paralelos en cada lado y una cerca de metal vieja hacia el fondo que daba a un canal, algo así como un callejón sin salida o un embudo. Estaba tenuemente iluminado, pero era agradable, así que nos quedamos un rato y empezamos a ir allí los fines de semana, siempre de noche por alguna razón. Había un complejo de apartamentos abandonado en un extremo y una fila de casas muy antiguas, prácticamente abandonadas, que le daban al parque una sensación de aislamiento, pero nos gustaba, así que seguíamos regresando. Una noche estábamos tranquilos, yo acostado en un banco y él en el pasto, cuando escuchamos un ruido. Eran como las 2 o 3 de la mañana y sabíamos que nadie vivía en el complejo, y era muy tarde para que alguien de las casas estuviera afuera, así que nos pusimos alertas. Escuchamos murmullos, pero el parque estaba demasiado oscuro para ver a alguien. Nos quedamos en silencio y volvimos a escucharlo al otro lado del parque. Había pasto, pero no escuchamos pasos. Ambos empezamos a asustarnos un poco, pero después de un rato se detuvo. Esperamos un par de minutos y salimos corriendo. Al día siguiente, estábamos tan curiosos que volvimos por la mañana para investigar. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que nunca habíamos estado allí de día, y pude haber jurado que parecía haber más árboles de noche. Faltaban algunos bloques de cemento en uno de los muros, así que echamos un vistazo al otro lado y nos dimos cuenta de que era un cementerio. Mi amigo se asustó un poco al pensar en lo que había pasado la noche anterior y comenzó a caminar por el parque hasta que pisó un gran trozo de carne en el suelo. Nos acercamos a verlo y parecía un fémur grueso con algo de carne aún adherida. Ambos nos asustamos y empezamos a alejarnos, preguntándonos si podría haber sido humano o animal, cuando notamos más carne en el césped. Al darnos cuenta de que había más, ampliamos nuestra búsqueda y encontramos más restos. Pudimos identificar que eran de un cerdo, todo alrededor del parque, justo donde habíamos escuchado los ruidos. Nunca volvimos. En el centro de Columbia, Carolina del Sur, solía haber un asilo abandonado. Se incendió recientemente, pero tuve la suerte de explorarlo hace un par de años, antes de que el fuego lo arrasara. No se usaba desde los años 80 y con el tiempo se había vuelto realmente espeluznante. El edificio principal y sus salas de apoyo tenían 5 pisos y formaban un complejo, con sótanos largos, angostos y, a veces, con piso de tierra, que conectaban todos los edificios. La dilapidación y el deterioro dentro del edificio creaban enormes agujeros en el suelo que a veces descendían varios pisos hacia la oscuridad. Puertas caídas de sus bisagras, grafitis, vidrios esparcidos por el suelo y archivadores medio llenos llenaban el lugar. Con esa imagen en mente, unos amigos y yo estábamos explorando el 4º piso del edificio principal, no lejos de la torre central del campanario. Probablemente ya era más de la 1 de la madrugada y solo teníamos las linternas de nuestros teléfonos, que apenas iluminaban a unos pocos metros frente a nosotros. Entramos en una habitación abierta y en la ligera luz vimos un destello en el centro de la sala. Nos acercamos para ver mejor qué había allí. Era una vieja silla de paciente, entera con correas de cuero para las muñecas. Debajo de ella, un pentagrama pintado en el suelo con pintura roja. A 1 metro de ella, el cadáver petrificado de un gato. Esta habitación estaba cubierta de grafitis que mencionaban al diablo y la muerte. Fue un hallazgo realmente espeluznante. Todos en el grupo, excepto otro amigo y yo, prácticamente huyeron en ese momento. Superé el miedo lo suficiente como para sentarme en la silla para una foto, y luego comenzamos a salir de allí. No mucho después de dejar la habitación, escuchamos un ruido sordo en el piso de arriba, y como ya estábamos bastante asustados, salimos de allí a medio correr. Lo suficientemente rápido para no caernos por los enormes agujeros en el suelo. Nunca volví a esa habitación. A pesar de haber regresado al asilo algunas veces después de eso, esa habitación sigue siendo lo más aterrador que he experimentado. Me encontré con un tipo metido en la metanfetamina mientras andaba cazando serpientes de cascabel para sacarles veneno. Iba completamente cargado con mi equipo de graffiti y en camino al sitio, y le ofrecí un porro al monstruo de la metanfetamina, que tenía en mano una bolsa de serpientes vivas como gesto de paz. Resultó ser bastante agradable, pero tengo bastante experiencia con usuarios adictos y no quería estar cerca de uno con una bolsa de malditas serpientes mientras pintaba, con la espalda expuesta al mundo. Así que solo me quedé con la impresión de que conocía al hombre serpiente en mi camino de salida. Este lugar era un molino con montones de paredes y cosas geniales, así que era un lugar donde pintaba con frecuencia. La próxima vez que fui, de día, para evitar al tipo, él aparece saltando hacia mí en el sendero a los 2 minutos de haber llegado. Oye, ¿tú hiciste ese dibujo de mí cazando serpientes? Sí, respondí. Amigo, tú haz lo tuyo, yo te cubro la espalda aquí. Te daré un grito si vienen chicos o la policía.
Le respondí está bien, ¿y también los drogadictos problemáticos? Y él me mira directamente a los ojos y dice, claro que sí, aquí vienen algunos metanfetamínicos realmente jodidos. Acampan justo allí en verano. Pinté ese día, pero nunca volví. No quiero conocer a los que él considera realmente jodidos. Esta no es una historia de un edificio abandonado, pero sucedió mientras exploraba una zona algo turbia. Cerca de mi casa había una playa local conocida por dos cosas. Era un lugar de reunión para los chicos de secundaria y también era un sitio donde gente extraña iba a vender drogas y hacer sabe Dios qué más. Era un lugar muy aislado, pero estaba en una buena zona y era el único lugar en el pueblo donde realmente se podía nadar en el río. Mis padres rara vez me dejaban ir allí, aunque estaba a un minuto en bicicleta, pero cuando llegué a la secundaria empecé a hacer lo que quería sin importarme mucho. Así que un día fui solo, en mi segundo año, y me puse a recorrer la zona en bicicleta. Había visto preservativos y cosas así antes, pero esta vez, cuando llegué al área de la playa, encontré algo que aún me inquieta hasta el día de hoy. Era una coleta cortada. No era cabello suelto que se había caído, sino que claramente había sido cortado con tijeras o un cuchillo. Ahora bien, ¿es posible que alguien se haya hecho un corte de pelo improvisado en la playa? Sí, y probablemente esa sea la explicación más probable. Pero aún me pregunto de quién era esa coleta. Qué cosa tan extraña de encontrar. De más está decir que salí pedaleando de ahí de inmediato. Un día fui un completo idiota y entré a un edificio sin equipo de protección personal adecuado. Dentro vi una gran acumulación de excrementos de ratón y un ratón que parecía estar tambaleándose. Salí corriendo de ahí y pasé unos días obsesionado con la idea de que tal vez me había contagiado de antivirus o peste, ambas presentes en mi área, sin mencionar todos los demás riesgos ambientales. La cantidad de idiotas que exploran edificios abandonados sin protección es impresionante. Si alguno de mis estudiantes de fotografía intenta hacer algo así en clase, reprueban la asignación, lo cual sería lo menos grave que podría pasarles. Todavía pienso en esos estúpidos que saquearon un edificio abandonado que conozco. Hay toneladas de plomo, cadmio y quién sabe qué más filtrándose desde el sótano. Solía ser una imprenta. Nunca he puesto un pie ahí porque sé lo que contiene. Pero en algún lugar hay personas con chucherías antiguas que robaron y pulmones llenos de sustancias que hacen que Flint parezca un paraíso ecológico. Y no se darán cuenta de lo que les pasó hasta dentro de al menos 10 años. Los peores riesgos en la exploración urbana no solo no son obvios, sino que podrían no mostrar efectos adversos hasta décadas después. No quiero sacrificar mis años 70 al cáncer solo porque quise tomar una foto genial en mis 20. Me desconcierta que tantas personas hagan eso voluntariamente cuando podrían simplemente usar un respirador barato. Explorando la antigua fábrica de ferrocarriles de SEPTA en el norte de Filadelfia con un par de amigos. El lugar es absolutamente enorme y hermoso. Estábamos algo fuera de nosotros, bajo los efectos de marihuana, y cuando estábamos a punto de pasar por una puerta hacia una parte más grande del edificio, miré por un agujero en la pared y estaba seguro de haber visto a un hombre del otro lado, acostado boca abajo y apuntando con una pistola hacia la puerta. Nos quedamos congelados allí como por 20 minutos, solo para darnos cuenta de que, de alguna manera, lo estaba alucinando todo. En realidad, estaba viendo un par de botas viejas y algunas ropas detrás de una mesa volcada. No sé, nunca había alucinado así antes. Fue realmente extraño. En fin, después de que finalmente pasamos por la puerta, estábamos en un pasillo que avanzaba hacia adelante y hacia la izquierda, formando un perímetro cuadrado en el exterior del edificio. La parte interior del edificio estaba completamente hueca y podías ver todo el camino hasta el otro lado. Fue entonces cuando vimos un grupo de unas 7 u 8 personas que emergieron de las sombras, quizás eran personas sin hogar, y empezaron a gritar y a perseguirnos alrededor del perímetro del edificio. Afortunadamente logramos salir. Nunca volveré a ese lugar. No es estrictamente una historia de un edificio abandonado, pero espero que te guste de todos modos. En 1964, la Fuerza Aérea asignó a mi padre, un capitán del Comando Aéreo Estratégico, al servicio en la base aérea de Barksdale en Bossier City, Luisiana. Después de asentarnos durante el verano, me junté con un grupo de niños de mi edad, 11 años, que iban a estar en quinto grado conmigo cuando comenzara el colegio ese año. Algunos eran hijos de militares de la Fuerza Aérea y otros habían vivido cerca de la base toda su vida, así que todos estábamos familiarizados con aeródromos y actividades militares. Un día, estábamos cerca de una cerca remota y vimos una abertura extraña. No era exactamente una puerta, ya que no tenía partes móviles, pero había particiones extendiéndose a ambos lados de la cerca. No se podía pasar corriendo directamente, pero sí entrar fácilmente siguiendo los pasillos. Mis nuevos amigos me retaron a colarme en la base para ver qué había en el hangar más cercano.
Con ganas de impresionarlos, acepté. Tras pasar la cerca, corrí por la pista hasta el hangar abierto más cercano. Al asomarme, vi el jet más extraño que había visto en mi vida, con unas alas enormes que casi tocaban ambos lados del cobertizo gigante. Las alas estaban sostenidas por pequeñas ruedas, nada parecidas al tren de aterrizaje normal. Todo en ese jet era diferente, y yo estaba bastante familiarizado con la mayoría de los aviones que volaba la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entre la carrera de mi padre, los shows aéreos, la construcción de modelos y demás, pensaba que conocía todos los aviones actuales, pero este que estaba viendo me demostró lo contrario. De inmediato supe que había cometido un gran error y probablemente estaba viendo algo que no debía. Cuando regresé con mis amigos, que se escondían en el campo, y les describí lo que había visto, me dijeron que ya había demostrado mi valentía por atreverme a aceptar el reto. Esa noche, durante la cena, casualmente le pregunté a mi padre qué tipo de avión había visto en el hangar. Dios, cuando pienso en lo ingenuo que fui al preguntarle sobre lo que había visto mientras me colaba en una instalación militar. Mi padre estalló, y cuando digo estalló, realmente se enfadó. Se levantó y comenzó a gritarme. Mi madre tomó a mi hermano y salió de la habitación, dejándome para enfrentar mi destino. Estaba tan enojado como nunca lo había visto, y yo me convertí en un desastre lloroso en mi silla. Esto hizo que se calmara, y mamá y mi hermano regresaron a la mesa. Sin responder directamente a mis preguntas sobre el avión, explicó a la familia que si alguien se enteraba de lo que había hecho, podría costarle su asignación. Saber que podría haber afectado la carrera de mi padre realmente me impactó. Luego explicó que su enojo se debía a lo cerca que había estado de perder la vida. No tenía idea de a qué se refería. Papá me preguntó si había visto a los perros guardianes de la Fuerza Aérea, pastores alemanes, y respondí que sí. Él explicó que esa abertura en la cerca era donde los guardias y los perros pasaban de hacer patrullajes de seguridad dentro de la cerca al perímetro exterior. Si los perros me hubieran visto, los guardias los habrían soltado para asegurar al intruso hasta que los guardias llegaran. Para reforzar lo que decía, me llevó a una demostración de los perros guardianes, de cómo estaban entrenados y de lo letales que podían ser. Nunca se disculpó por haberse enojado tanto, ya que creía que la situación no merecía. Simplemente se encargó de educarme sobre lo cerca que había estado de ser atacado y seriamente herido por los perros guardianes y sobre el gran problema que habría causado a todos si me hubieran atrapado en la base. Nunca respondió directamente a mis preguntas sobre el jet, pero más tarde, cuando se reveló más sobre el avión espía de Estados Unidos, el U-2, me dijo que eso era lo que había visto en el hangar. Aunque habían pasado 4 años desde que el famoso piloto de U-2 Gary Powers fue derribado, el público en general aún no sabía mucho sobre ellos. Solo mucho después, cuando mi padre ya estaba retirado de la Fuerza Aérea, me contó que, además de sus deberes habituales de reabastecimiento en el aire de cazas y bombarderos, incluyendo una misión en Vietnam, también había realizado reabastecimientos aéreos para los aviones espía U-2, especialmente durante la crisis de los misiles en Cuba. Había un tramo de carretera cerca del lugar donde vivía. A lo largo de ella, había viejos búnkeres espaciados entre sí. Estaba paseando en bicicleta con los auriculares puestos, explorando el camino porque nunca había ido por ahí antes. Era por la tarde, y nada me daba miedo mientras recorría el camino. Tampoco habían pasado coches. Había un búnker en particular que tenía la puerta abierta y estaba completamente cubierto de grafitis. Me detuve justo enfrente mientras tomaba un descanso para beber agua. Puse el soporte de mi bicicleta, me bajé y empecé a acercarme al búnker. Estaba algo tenso. A pesar de ser de tarde, apenas entraba luz del sol por la puerta. Me fui acercando, y de repente escuché, regresa, en un tono muy susurrante. Bueno, salí corriendo. Mejor dicho, salí disparado hacia mi bicicleta. Arranqué sin bajar el soporte y pedaleé más rápido de lo que nunca había pedaleado antes. No fue hasta unos días después, mientras iba en el autobús de vuelta a casa con los auriculares puestos, que escuché el mismo regresa en mi oído. Resulta que en realidad no escuché nada de eso salir del búnker. Simplemente estaba sonando Snowblind de Black Sabbath en el peor momento posible. No estaba nada contento conmigo mismo. Cuando estaba en la universidad, en el camino de vuelta a casa desde nuestro bar favorito, había una iglesia abandonada. Era un edificio engañosamente grande. A nivel de la calle, parecía un edificio de una sola planta, pero, como estaba construido en el costado de una colina enorme, era más como un edificio de 5 pisos. Incluso tenía una casa adjunta donde solían vivir monjas. Había comenzado a convertirse en una especie de ritual de fin de semana. Cerrábamos el bar y, en nuestra caminata de vuelta a casa, medio borrachos, nos colábamos en la iglesia para explorar un poco. El zoológico cercano de Cincinnati había comprado la propiedad hacía años con la intención de demolerla y construir un estacionamiento. Durante algunas de nuestras exploraciones, encontramos cosas que ellos estaban almacenando allí.
Decoraciones de Navidad, disfraces de animales, e incluso encontramos una enorme caja de collares fluorescentes que probablemente vendían durante su festival de luces. Avanzamos unos fines de semana más y, una noche, varios de nosotros estábamos borrachos y explorando más de lo que jamás habíamos hecho. Eran las 3 de la madrugada y estábamos en lo más profundo del lugar, 5 pisos hacia abajo, en una zona laberíntica, cuando entramos en una habitación y vimos un solo collar fluorescente ahí, brillando en verde, como si alguien acabara de activarlo. No estábamos solos, pero no vimos ni escuchamos a nadie. Dijimos, al diablo con esto, salimos corriendo y nos fuimos a un restaurante Scala and Chile. Solíamos explorar una cueva subterránea bajo la ciudad que se parecía a un sistema de alcantarillado, pero mucho más estrecha, unos 1,5 metros de alto y suficiente espacio para que 2 personas avanzaran horizontalmente. Tenía agua que nos llegaba hasta los tobillos y parecía interminable. Todos los días volvíamos para intentar llegar al final de la cueva, adaptándonos al usar linternas en lugar de velas, ya que las velas se apagaban cuando llegábamos demasiado profundo. Momento ni de broma uno, encontramos un desvío en el camino y allí había una linterna y una tarjeta de identificación de alguien. Instintivamente pensamos que esa persona había perdido la vida ahí y que todo lo que habíamos encontrado eran restos abandonados. Momento 2. Nos topamos con una estructura colgante hecha de telaraña o algún tipo de sustancia viscosa que colgaba del techo de la cueva. Pensamos que era un cuerpo humano hasta que nos acercamos para verlo mejor. Momento 3. Llegamos a lo que parecía el final de la cueva, se estrechaba hasta convertirse en un espacio de apenas 1 metro de alto, pero en ese final encontramos una sala más grande que la cueva principal. En las paredes de esta sala había escrituras extrañas con un aire ritualista. Salimos corriendo y logramos hacer un camino de 2 horas en menos de 1. Cabe mencionar que todo esto ocurría en una oscuridad absoluta si no tenías una linterna. Nunca sabíamos con qué nos íbamos a encontrar a menos que apuntáramos en la dirección correcta. Era como estar en un juego de terror en la vida real. La mayoría de las historias aquí son aterradoras o repugnantes. Quisiera compartir una historia que es simplemente triste. Entré en un edificio clausurado y abandonado en el lado sur de Chicago. 3 pisos, con una arquitectura parecida a una casa adosada. Había estado abandonado por mucho tiempo, tenía un pequeño y diminuto jardín, muy descuidado y cubierto de maleza, y el terreno entero estaba rodeado por una cerca de alambre con avisos de prohibido el paso. La casa olía a orina y tenía esa sensación de polvo, telarañas y abandono que tienen las casas vacías, con grafitis en las paredes, pero no había agujas ni nada peligroso. Honestamente, era un lugar bastante interesante para explorar. La tercera habitación en la que me asomé claramente estaba ocupada. El ocupante no estaba allí, pero en el suelo había un colchón de futón viejo y sucio, con algunas sábanas y varios objetos personales esparcidos, ropa, etc. 2 cosas me impactaron. Había 2 vasos al lado de la cama. Uno era un vaso desechable de cartón, como los que te dan en lugares de comida rápida, como KFC o algo similar para las bebidas, y el otro era el tipo de plástico rojo, duro y semiopaco, que solían tener las pizzerías de antes. Uno estaba medio lleno de agua y el otro tenía un cepillo de dientes adentro. La idea de que alguien tuviera vasos separados para estas cosas fue muy humanizante y, para mí, desgarradora. En la cama había un oso de peluche. Era un oso de peluche barato, un osito cariñosito azul de imitación, súper viejo y muy desgastado. Nuevamente, era un detalle extrañamente humano. Quienquiera que viviera allí tenía toda una historia con ese oso. Era claramente un objeto muy querido, aunque estaba absolutamente sucio, pero también lo estaba el resto del nido en el futón. No conocía al ocupante, pero me fui después de entrar en esa habitación. Ya no era una exploración, sino una intrusión. La persona que vivía allí de repente se volvió real. No era solo alguien al azar, sino alguien que se preocupaba por cepillarse los dientes y enjuagarse, alguien que dormía con un peluche y que había pasado por momentos difíciles. Fue algo que me dejó sobrio y triste. Hace unos meses, fui con un amigo a una estación de tren abandonada en una zona rural de Virginia, cerca de Danville. El lugar estaba literalmente en medio de la nada. Había un pequeño apartadero de grava donde estacionamos mi Honda Civic, y al otro lado de las vías había una casa pequeña y destartalada, pero aparte de eso, no había nada más alrededor. Estábamos a varios kilómetros de la carretera principal, metidos en caminos rurales súper apartados desde la Ruta 29. Estacionamos el coche, y una señora corpulenta que estaba sentada en el porche de la casa nos gritó algo. No pudimos escuchar lo que dijo, así que simplemente le levantamos el pulgar en señal de saludo. La vimos sacar su celular, pero no le dimos importancia, porque sabíamos que la policía estaba al menos a 30 minutos de distancia. Nos dirigimos hacia el edificio. El edificio no era gran cosa, estaba casi totalmente vacío,
excepto por unos gabinetes modernos con etiquetas de Home Depot todavía pegadas, vacíos, apilados en una habitación. Aún así, era algo interesante de ver, un viejo edificio en ruinas. Finalmente encontramos una puerta que daba a una escalera súper empinada y estrecha que conducía al piso superior. Arriba, había una habitación muy grande con una puerta que conducía a una habitación más pequeña al otro lado. Entramos en esa habitación y encontramos dos cómodas modernas. Al abrir los cajones, estaban completamente llenos de túnicas, banderas y cosas relacionadas con el KKK. Salimos de ahí rápidamente. Al regresar al exterior, mientras luchábamos para atravesar la maleza que nos llegaba hasta el pecho para regresar a la carretera, una camioneta Ford Ranger vieja, con varios tipos que tenían pinta de rednecks en la parte trasera, entró al camino de entrada de la casa, pasando al lado de mi coche. Comenzaron a gritarnos insultos. Hay que tener en cuenta que estaba conduciendo un Honda Civic con un alerón enorme, lo que claramente marcaba que no éramos de por aquí. Y en un lugar como ese, si un par de chicos de ciudad desaparecieran, probablemente nadie los encontraría. Salí de ahí tan rápido como pude, pero la camioneta nos siguió casi todo el camino de vuelta a Danville hasta que finalmente los perdimos en el tráfico. Mi pareja y yo nos colamos en un edificio que, según dicen, solía ser primero una escuela para chicos y luego un hospital psiquiátrico. En un lado de la carretera, que está abierto y al que todo el mundo va, hay un edificio cubierto de grafitis, con ventanas con barrotes, estructuras metálicas de camas, pianos rotos y otras cosas inquietantes. Al otro lado de la calle, hay una cerca cerrada con un largo camino que conduce a dos edificios al pie de la montaña. El edificio de la derecha parecía una iglesia vieja, estaba medio quemado y con el techo derrumbado, así que decidimos no acercarnos ahí. Fuimos al edificio normal de la izquierda. La primera habitación en la que entramos era enorme, con un diseño de planta abierta, cristales rotos por todo el suelo y grandes ventanas. Era mediodía, así que la habitación estaba muy iluminada, lo cual es importante. Pasamos por varias habitaciones igual de luminosas, llenas de grafitis interesantes, pensando, esto está bastante cool. Luego llegamos a un pasillo que estaba completamente a oscuras. La oscuridad era absoluta, la más negra que hemos visto. En el fondo, apenas visible, había algo grande colgando, balanceándose ligeramente en la oscuridad y un sonido constante de goteo. Fue ese sonido lo que nos desconcertó, parecía sacado de una película. No había viento ni corrientes de aire, así que no podíamos explicar qué hacía que ese objeto se balanceara. Y era pleno día, ¿cómo podía estar tan perfectamente oscuro ahí? Nos quedamos un par de minutos mirando, esperando que el otro dijera vamos, pero cuanto más esperábamos, más inquietante se volvía. Sentíamos que, si había algo espeluznante allá abajo, podía aparecer de repente y atraparnos. Así que simplemente decidimos salir de ahí lo más rápido posible. Me topé con un incendio provocado en curso, y no me di cuenta hasta que el lugar quedó completamente destruido al día siguiente. Hace muchos años, mis amigos y yo solíamos explorar lugares abandonados, y todavía lo hacemos de vez en cuando, y nuestro lugar favorito para visitar era el Hospital Estatal Woodville en Pittsburgh. Durante un par de años, hacíamos frecuentes viajes allí, nos colábamos y explorábamos. Era un lugar tan enorme que siempre había algo diferente por descubrir. Una noche fuimos al hospital y empezamos a escuchar ruidos, como si alguien estuviera rompiendo cosas. Pensamos que eran un par de chicos fastidiando y vandalizando. Tratamos de encontrar a los responsables, pero no pudimos localizar a nadie. Al parecer, ellos se dieron cuenta de nuestra presencia y se escabulleron antes de que pudiéramos acercarnos demasiado al edificio principal. No pensamos mucho en ello hasta que entramos al edificio principal, el que tenía la gran torre con campanario y la capilla. El salón principal estaba lleno de escombros, y este salón era enorme. Pianos rotos, mesas, sillas, palés y más habían sido arrastrados hasta ese salón y amontonados en una pila gigantesca. Esto nos inquietó muchísimo, ya que reconocimos muchos de los objetos en la pila. Llevar todo eso ahí habría requerido un montón de esfuerzo, definitivamente más de una persona. No entendíamos por qué alguien haría eso, y el miedo nos invadió, así que salimos corriendo de ahí. Al día siguiente, poco después del atardecer, recibí una llamada de mi mejor amigo, totalmente en pánico, gritándome que encendiera la televisión. Sintonizo las noticias y veo una transmisión en vivo del Hospital Woodville ardiendo hasta los cimientos. Todos los edificios principales habían sido incendiados. Los escombros que vimos apilados habían sido usados como combustible para cometer el incendio. Aparentemente, interrumpimos a los responsables ese día, así que huyeron y regresaron al día siguiente para completar lo que habían planeado. Nunca he sido del tipo de persona que dice, estoy aburrida, vamos a esa cabaña a ver si encontramos algo raro, pero cuando era pequeña, mi prima definitivamente era así.
Recuerdo que vivíamos en el campo, y por la carretera donde vivía había un edificio muy viejo y asqueroso, como una cabaña antigua en medio de un campo abandonado. Mi amiga y yo a veces nos retábamos a correr y tocar la cabaña, pero nunca llegamos a la puerta ni nos atrevimos a entrar. Tengo un miedo terrible a que los insectos se metan en mis oídos y odio ir a lugares donde pueda haber bichos cerca de mi cabeza. Un verano, mi prima fue enviada a nuestra casa porque estaba aburridísima. Teníamos que caminar casi 2 kilómetros hasta un McDonald's con gasolinera para tener wifi, y en casa no había ni televisión ni internet. A mi prima le encantaban los creepypastas y las historias de terror, y me las leía todo el tiempo. Una conversación sobre eso sacó a relucir la mención de la cabaña, y sus ojos literalmente se iluminaron cuando se lo dije. En ese momento supe que estaba perdida. Perdón, eso no es súper relevante, pero ayuda a entender cómo llegamos a esa situación. Básicamente, terminamos frente a esa cabaña, y yo le repetía una y otra vez lo horrible que era la idea. De repente, ella corrió directamente hacia la puerta. Yo no quería entrar, pero al mismo tiempo me caía bien mi prima y no quería que se lastimara, quedara atrapada o algo peor, aunque yo, siendo una niña gordita de 12 años, tampoco es que pudiera hacer mucho para protegerla. Ella tenía 13. Así que corrí detrás de ella. La puerta estaba clavada, pero la madera de afuera estaba podrida y se caía a pedazos, así que pudo abrirla con una patada sin mucho esfuerzo. Ella entró directamente, y yo la seguí con las manos cubriéndome las orejas, por el miedo a los insectos. Adentro había una habitación grande y abierta, con una pared al lado que tenía otra puerta en el centro. En la primera habitación había plantas creciendo por todas partes, moho, clavos sobresaliendo de las paredes, y ningún mueble excepto una mesa en una esquina. Y había arañas por todas partes. Eso me hizo rogarle a mi prima que nos fuéramos a casa, pero ella quería ver qué había más allá de la esquina. El lugar olía absolutamente horrible, y me daban ganas de vomitar, pero asumí que era por el moho. Mi prima y yo llegamos a la puerta que conducía a la segunda habitación y, en ese momento, ambas nos asustamos como nunca. Había esqueletos gigantes por todas partes. Toda esa otra habitación estaba llena, casi hasta el techo, de esqueletos. En ese momento no sabíamos de qué eran, pero aparentemente eran esqueletos de caballos. Ninguna de las dos tenía caballos, así que no teníamos forma de saberlo con certeza, pero sabíamos que eran esqueletos de animales. Algunos todavía tenían moscas encima. Yo no soy de gritar, pero definitivamente salté como 1 metro hacia atrás y salí corriendo lo más rápido que pude. Mi prima no se quedó atrás, y una vez afuera, no dejamos de correr hasta estar a mitad de camino a casa. En un momento nos detuvimos, y mi prima vomitó en medio de la carretera de lo asustada que estaba y de correr tan rápido. Todavía no entiendo por qué demonios esa cabaña estaba llena de esqueletos de caballos, y cuando se lo conté a mi mamá y a mi tía, tampoco tenían respuestas, aunque nos gritaron por ser tan tontas. Sé que los esqueletos de caballos son enormes, pero esa habitación también era bastante grande, y en serio casi llegaban al techo. Todavía me pregunto por qué algunos tenían moscas. ¿Será que habían añadido algunos más recientemente? Ahora tengo pesadillas con algún asesino en serie de caballos o algo así. ¿Alguien sabe qué rayos vimos? De verdad sigo confundida. Después de eso, me di una ducha de 1 hora, y lo único que hicimos el resto del verano fue limpiar la casa y hacernos mascarillas raras. Desde entonces me mudé, así que no sé si la cabaña sigue ahí. 2 historias. La primera ocurrió mientras buscaba locaciones para una grabación, específicamente una vieja granja abandonada. Tuvimos suerte porque estaba con más personas en este incidente. Nos dijeron que había una granja antigua entre un grupo de árboles, así que fuimos a investigar. Después de un rato explorando, entré en la cocina y pisé sobre el linóleo. Mi pie atravesó el suelo como si hubiera pisado una hoja de papel. La mitad de mi cuerpo cayó, pero logré sostenerme con los brazos y mantener un pie en una parte firme del suelo. Pedí ayuda y logré arrastrarme y salir. Resulta que había un aljibe o pozo debajo de la cocina. Todos esos años con las tablas del suelo cubiertas por linóleo y el aire húmedo debajo habían podrido por completo la madera, dejándola prácticamente en nada. Tengo algo de miedo a la oscuridad y los espacios cerrados, y aún hoy me da escalofríos imaginar qué habría pasado si hubiera estado solo y hubiera caído por completo en ese aljibe. Solo pensar en el agua, los insectos, los animales muertos, el agua putrefacta, no tengo idea de cuán profundo era. Me torcí gravemente el tobillo, pero me consideré afortunado. La segunda historia también ocurrió mientras buscaba locaciones, pero no en casas abandonadas. Me invitaron a una granja en la propiedad de alguien, su vieja casa, que estaba mayormente vacía. Encontré el lugar y entré solo. Tenía ese aire de una casa de los años 50, aunque con renovaciones de los 80. Todo estaba bien hasta que llegué al piso superior. Fui completamente abrumado por un terror sin razón aparente. Soy una persona bastante lógica y racional, pero no puedo explicar esto.
Sentí que estaba en presencia de algo maligno, algo que me aplastaría por completo si pudiera. Esta sensación de fatalidad y pavor me golpeó tan fuerte que bajé corriendo las escaleras con mi cámara, salí por la puerta, me metí en mi coche y me alejé rápido. Me estacioné en la cima de una colina desde donde todavía podía ver la granja. La miré y quería reírme de mí mismo, deseando descartar todo como un truco de mi mente, pero no podía. Se sentía demasiado real. Me fui al pueblo más cercano, entré en una gasolinera, tratando de olvidar esa sensación, preguntándome si los demás podían notarla en mi rostro. Compré algo de comida chatarra y volví a mi coche. Me senté y empecé a llorar. No puedo explicar esto. Probablemente fue mi mente o mi subconsciente jugándome una mala pasada, pero una parte de mí sigue convencida de que ese día me topé con algo terrible. No es exactamente un momento de al diablo con esto, pero soy algo así como un protector de ciertos lugares clave en mi zona. Cuando empecé, gané la confianza de un oficial de la policía ayudándolo con algunas tareas en una propiedad abandonada. Un día, mientras revisábamos el lugar, una mujer que parecía estar bajo los efectos de algo, probablemente adicta al crack, nos cargó de frente. Al darse cuenta de que éramos dos, salió corriendo. Llamamos a la policía y terminaron arrestándola. Un poco de contexto, esa casa es un lugar conocido por ser un punto de reunión para ocupas. Cuando entramos, encontramos agujas sin tapa con líquido dentro, desechos humanos en cada habitación, varias botellas de alcohol y otras cosas. Podría haber sido peligroso si no hubiéramos estado varios juntos. Si eres un explorador, por favor no entres a propiedades privadas, y si lo haces, lleva siempre a alguien contigo y avisa a una tercera persona sobre a dónde vas. Nunca sabes quién o qué podría estar escondido en esos lugares, especialmente si están en áreas remotas. Prefiero regañarte por entrar con un amigo que leer tu obituario. No soy de los que disfrutan explorar edificios abandonados, pero hace unos 4 años, mi novia de ese entonces y yo fuimos a una fábrica embotelladora abandonada en Milwaukee. Era un lugar bastante conocido, así que no nos pareció extraño que hubiera otra pareja explorando por ahí también. Recorrimos las diferentes habitaciones y nos cruzamos con ellos un par de veces, pero no parecían muy sociables y parecía que querían estar solos. Por nosotros, perfecto, seguimos con lo nuestro. Llegamos a una escalera que llevaba al techo, y como ya estaba atardeciendo, pensamos en subir a ver la puesta de sol. Caminamos un rato por ahí arriba, tuvimos una buena charla mientras los colores del cielo cambiaban, y luego bajamos. Cuando comenzamos a bajar, vimos que la otra pareja se estaba yendo, así que nosotros también empezamos a salir. Todo parecía normal, hasta que pasamos por una sección del edificio donde había una torre con un reloj. Desde las ventanas vacías del segundo piso, justo al nivel donde habíamos estado en el techo, salían enormes llamas. Llamamos al 911 y les dijimos que veíamos el fuego y que, hasta donde sabíamos, solo había otra pareja en el lugar además de nosotros. Después, nos fuimos en nuestro coche. Hasta el día de hoy no sé si eso fue un intento de homicidio por incendio provocado o si pensaron que ya nos habíamos ido y solo estaban interesados en la parte del incendio. Fui a explorar en el Hospital Estatal de Danvers. Me topé con un cementerio cubierto de maleza lleno de pequeñas lápidas que solo tenían números de pacientes, sin nombres ni fechas. La desbordante deshumanización que representaban todas esas tumbas sin nombre me golpeó de golpe. No me asusto fácilmente, y hasta ese momento, explorar un hospital mental abandonado en plena noche había sido una emocionante aventura. Pero ese descubrimiento cambió todo. No sentí miedo, sino una profunda tristeza y náuseas. Perdí por completo la curiosidad. Me sentí avergonzado de estar invadiendo un lugar que había sido testigo de niveles de crueldad y sufrimiento humano mucho más allá de lo que jamás podría imaginar. Así que me fui y nunca volví. Estaba explorando junto con unos amigos un antiguo hospital abandonado para pacientes de tuberculosis que luego se convirtió en un hospital para jóvenes con enfermedades mentales. Estaba ubicado en una colina, en un área boscosa alejada de las carreteras principales, y tuvimos que deslizarnos por debajo de una cerca para acceder a la propiedad. Todo iba bastante bien durante la mayor parte de nuestra exploración. Había algunos restos inquietantes de su vida anterior, habitaciones vacías con caballitos de madera solitarios, un viejo escenario o teatro, y esas extrañas camas metálicas que podrían haber sido usadas para embalsamar o quizás solo para bañar a los pacientes. En el tercer o cuarto piso, había una habitación etiquetada como morgue, con spray. Uno de mis amigos y yo decidimos echar un vistazo. Al entrar, parecía ser una especie de sala de control eléctrico, con grandes fusibles dispuestos en una serie de paneles. Nos adentramos con nuestras linternas para observar más de cerca, cuando, de repente, la enorme puerta de acero se cerró de golpe detrás de nosotros. La maldita puerta ya no tenía pomo ni manija por nuestro lado, así que no había forma de salir.
Comenzamos a golpear la puerta, algo ansiosos, para llamar la atención de nuestros amigos. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos de movimiento y ver cómo los fusibles caían de sus zócalos y chocaban contra el suelo. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros amigos escucharan y lograran abrir la puerta desde el otro lado. Ese fue como nuestro aviso para terminar la exploración, ya que la situación podría haber sido bastante fea si no hubiéramos tenido a otros en el lugar para ayudarnos. En cuanto a la puerta, los ruidos y los fusibles, en retrospectiva los atribuyo a fenómenos naturales. Quizás las bisagras de la puerta estaban deformadas y los golpes podrían haber hecho que algunos fusibles se soltaran de los paneles. Pero, en el momento, fue increíblemente espeluznante.